Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit AR. Ustedes pueden estar viéndonos en esta página, beridar.org. Vamos a dar inicio al culto de esta mañana. Les invito a que escuchemos el preludio. Les invito a que en todo lo posible los siguientes 3 números de nuestro orden de culto lo hagamos en pie, si es posible en donde se encuentran. Si no, háganlo con comodidad. Cantaremos el himno 44. Te loamos, te glorificamos. Cantémoslo con gozo. Siempre te adora, y los cielos y los querubines todos te ensalzan con voces interminables. Rey de los cielos, las eternas huestes siempre te dicen: Santo, Santo, Santo Señor ensalzado, Dios fortísimo, tu majestad y gloria llenan los cielos y te muestras adorado sobre la tierra. Les invito a que abran su Biblia en el Salmo 108 y leamos del versículo 1 al 13. Hagámoslo como una oración. Salmo 108 del 1 al 13. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galat, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado?
y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Les invito a que oremos juntos. Señor, en esta mañana queremos darte las gracias porque nos has reunido. En este medio electrónico, Señor, a través de esta tecnología, pero tu Espíritu nos mantiene unidos. Tu presencia ratifica tu llamamiento. Y la sangre de Jesús, el perdón que has hecho de nuestros pecados. Gracias por esta mañana. Pedimos que en ella, Señor, podamos disfrutar de tu presencia. Y sobre todo al meditar en tu palabra, podamos pensar y meditar en nuestros caminos, como dice el profeta Ageo. Oramos en Jesús y te damos las gracias por esta reunión. Amén. Cuando leamos juntos Romanos 10 del 1 al 17, seamos advertidos por la palabra del Señor. Les invito a que me sigan en esta lectura. Romanos 10 del 1 al 17 y pueden hacerlo ya en sus lugares. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora también allí en sus lugares cantemos juntos el himno 578. Dime la antigua historia. Cantémoslo con alegría. Dime la antigua historia del celestial amor de Cristo y de su gloria, de
mí. Dímela con frecuencia, soy dado a olvidar, y el matinal rocío suele el sol disipar. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Dime tan dulce historia, con tono claro y fiel, murió Jesús y salvó. Yo quiero ser por él. Dime esa historia siempre, si en tiempo de aflicción deseas a mi alma traer consolación. Dime la antigua historia, cuéntame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. Ahora les invito a que también busquen en su Biblia Romanos 15 del 7 al 21 y juntos escuchemos y leamos lo que el Señor nos promete y nos da consuelo. Romanos 15 del 7 al 21. Leámoslo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho en mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermanos, llega el momento congregacional, donde podemos tener algunos avisos de interés para todos. Recuerden que
tenemos una clase de escuela dominical. Esto es a través de Zoom y entonces están invitados a darle seguimiento. También es el momento de que nos saludemos. Hay que saludarnos de manera fraternal. Ya estamos en semáforo verde, quizá podamos dar un puño de saludo, un saludo en general. Es un buen momento para que nuevamente nos veamos y nos abracemos o nos saludemos con las debidas protecciones. Seremos guiados por la oración congregacional por nuestro pastor, presbítero Pedro Arcos. Oremos con él. Vamos a tener nuestra oración congregacional. Oremos, mis queridos hermanos y amigos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos delante de tu trono, de tu gracia, en esta hermosa mañana. Como tu pueblo, hemos venido a glorificar, hemos venido a exaltar tus excelencias y tus atributos. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador. Esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo, pues en esta mañana, que sea agradable delante de tus ojos. A la luz de tu palabra, reconocemos nuestros pecados y nuestras faltas. Sabemos pues que te ofendemos y hacemos lo incorrecto delante de ti. Y nos acercamos delante de ti para rogarte tu perdón. Queremos depositar en el hueco de tu mano nuestras necesidades, nuestras peticiones, nuestro agradecimiento, Señor. Porque sabemos y estamos conscientes que tú eres un Dios omnisciente y omnipresente, y que conoces lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Conoces la necesidad que tiene tu pueblo, Señor. Y con esa confianza y con esa seguridad acudimos a ti, Señor, y confiando siempre pues en tus promesas. Queremos rogarte por tu iglesia, por todos los miembros de esta iglesia, por mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares del mundo. También oramos para que tú te sigas manifestándote en la vida de ellos, Señor. Como dice tu palabra, que antes de que nosotros te pidamos, tú ya conoces nuestras necesidades, nuestra preocupación. Y con esa confianza, Señor, ponemos pues en tus manos a tu pueblo, a los hermanos quienes nos escuchan en este día. Señor, seguimos orando por todo tu pueblo y seguimos poniendo pues en tus manos esta iglesia, que tú la sustentas con el poder de tu palabra, por tu Espíritu Santo. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu nombre, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, al único que merece la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ahora, hermanos, es el momento de participar juntos en obediencia al Señor. Debemos traer nuestras ofrendas. Les invito a que lo hagan por medio de transferencias o depósitos a través de cajeros ATM. Hay una oportunidad de traerla a la iglesia, pero si lo puede hacer de manera directa usando toda la tecnología, es mejor. Escuchen con atención y luego oraremos. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10:
Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente, como tu pueblo llamado a ti, venimos, Señor, obedientes también para traer nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra acción de gracias, nuestra primicia. Aún, Señor, la ofrenda, como dice en tu palabra, la blanca. Pero la traemos, Señor, gozosos de poder ofrendar a ti, de ser agradecidos y de ver que tu reino se establece. Oramos en Jesús dándote las gracias. Amén. Tenemos una participación especial y después de esta participación, el mensaje a cargo de nuestro pastor con el tema Las buenas noticias de Timoteo, basada en Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 13. Una participación especial y después el mensaje.
Les invito que busquen en sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a darle lectura todo el capítulo 3. Dice de la siguiente manera: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros, exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el corazón con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos a lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro, en nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos profundamente por el alto privilegio pues que tú nos das de escuchar tu palabra. Sabemos que como tu pueblo pues que somos, necesitamos ser alimentados a través de tu palabra, porque tu palabra es el que nos corrige, nos hace ver nuestras deficiencias. Pero queremos rogarte también que seas tú el que hable a través de mis labios y que tu palabra sea edificación para nuestra vida espiritual y sea fortalecimiento para nuestra vida. Y te rogamos pues que tu Espíritu Santo me use para que pueda comunicar de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Continuaremos estudiando la primera carta a los tesalonicenses. Hace 8 días terminamos estudiando el capítulo 2. El capítulo 2 habla de la defensa
el apóstol Pablo, o la apología de Pablo, ya en el capítulo 3 empieza a haber un cambio de tema, porque en el capítulo 3 empieza a hablar del gozo. Dice aquí en el versículo 1, por eso, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. El apóstol Pablo, sabemos a través de la palabra que deseaba regresar para estar con los tesalonicenses, porque nuestro texto bíblico dice que se quedó solo en Atenas para poder enviar a Timoteo, o quizás a Silas, a Lucas y a otros a Tesalónica. Notamos la expresión de este versículo 1, dice, por eso. La expresión por eso es importante notar, porque conecta este capítulo con lo que Pablo había escrito en el capítulo anterior sobre la relación familiar que existía en la iglesia. Pablo había sido para esa iglesia como una madre, como un padre. Los había llevado a un conocimiento del Señor y los amaba. Dijo que ellos sería su honra, su gloria y su alegría en la llegada de Cristo. Y aquí Pablo utilizó la palabra griega parousia, queriendo decir la aparición del Señor Jesús cuando todos los creyentes recibieran sus premios. El apóstol Pablo sentía un profundo cariño, un profundo amor por los tesalonicenses. Se sintió triste, Pablo, cuando no pudo regresar a Tesalónica. Lo que hablamos hace 8 días, Pablo había sido estorbado por Satanás. Pablo había salido de aquella ciudad tan rápidamente y seguramente Pablo no terminó a enseñar en la iglesia toda la doctrina que necesitaba para aprender los creyentes en Tesalónica. Pablo no solamente tenía urgencia de regresar, sino que también pensaba con preocupación en el futuro de ellos en aquel lugar. Pablo quería consolarlos, alentarlos, motivarlos. Pablo tenía un gran amor por los tesalonicenses. El amor no es solamente un afecto o simplemente una sensación muy agradable o un sentimiento cálido que envuelve el corazón. El amor busca el bienestar de otra persona. Esa es la forma en que el amor se expresa por los demás. Si nosotros amamos a alguien, nosotros procuraremos su bienestar y realmente nos pondrá
en peligro nuestra propia vida por causa de la persona a quien amamos. Por eso dice aquí, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. El versículo 2 dice, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos, a exhortarnos respecto a vuestra fe. A causa de esta preocupación, el apóstol Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica. El apóstol Pablo llamó a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios. La palabra servidor equivale al término griego diáconos, de la cual proviene nuestra palabra diácono, que literalmente significa siervo. Siervo es un servidor. Por eso dice aquí, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. Y continuó diciendo el versículo, colaborador nuestro en el Evangelio. También Timoteo fue comisionado para confirmar respecto a vuestra fe. Pablo no puede ir a Tesalónica, sin embargo ahora Pablo tiene pues un discípulo, un alumno, entonces comisiona a Timoteo, por eso enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio. Timoteo tiene un trabajo que realizar en la iglesia de Tesalónica. Dice aquí en el versículo, para confirmaros, exhortarlo respecto a vuestra fe. El apóstol Pablo habló de confirmarlos. Esta es una hermosa palabra. Es la misma palabra que se usó en el libro de Éxodo cuando Moisés subió al monte para levantar sus manos en oración para asegurar la victoria de Israel. Vemos lo que dice Éxodo 17:12. Dice, como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Moisés se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Aquí, en el libro de Éxodo, dice que ellos sostenían sus manos. La palabra sostuvieron fue la misma que se usó aquí cuando Pablo dijo que fue enviado a Timoteo para confirmarlos, es decir, para sostenerlos, para confirmarlos, para fortalecerlos en la fe. En el día de hoy, la gente necesita la misma necesidad, necesita ser confirmada en su fe. En el versículo 2 finaliza diciendo que la labor de Timoteo también ha de ser exhortarlos, en el sentido de animar, alentar, motivar a la iglesia de Tesalónica. Esa es la razón por la cual fue Timoteo enviado a Tesalónica. Dice el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados, dice aquí en el versículo 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. En otra versión dice, hemos sido destinados.
Aquí tenemos una declaración que para nosotros es algo difícil de asimilar. Él dijo aquí que nadie se inquiete, lo cual significa que nadie debe sentirse perturbado por esas aflicciones. Las aflicciones aquí se refiere a presiones, tensiones fuertes. Después Pablo pronunció una declaración admirable, sorprendente. Dijo que para esto hemos sido puestos, destinados. Sabemos que tenemos que pasar por tempestades, por dificultades, por problemas, por pruebas. Estas tempestades sabemos que son temporales, pero no podemos escapar de ellas. Aquí en la tierra vamos a tener problemas. La palabra de Dios nos dejó bien en claro. Y Pablo quiso que los tesalonicenses se mantuvieran firmes en la causa de Cristo por medio de las aflicciones. Nosotros como creyentes no vamos a poder evitar los problemas, las dificultades, las tempestades. Cuando llegamos a Cristo, no significa que desde ese momento ya no vamos a tener dificultades, ya no vamos a tener problemas, que estamos libres de peligro. En ninguna manera. El hecho es que nosotros tendremos problemas después de habernos convertido de un hijo de Dios, incluso si no hemos tenido problemas nunca antes. El Señor nunca ha prometido que evitaríamos pasar por las tormentas de la vida. Por el contrario, pasaremos por todos los problemas de la vida. Lo que sí Él dijo de forma definitiva y dogmática fue que Él irá con nosotros, que Él va delante de nosotros. Recordemos que cuando el pueblo de Israel salió en el pueblo de Egipto, iban caminando en el desierto, que en la noche había una columna de fuego y en el día había una columna de nube. Eso simboliza la presencia de Dios, que Dios iba con su pueblo. Y esa es la razón, lo que Pablo dice aquí en el versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Hemos sido puestos aquí, que vendrá dificultades, problemas, pero también hay una promesa que Dios prometió estar con su pueblo. El apóstol Pablo reforzó esta verdad. En 2 de Timoteo 3:12 escribió: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. También el apóstol Pedro dijo en su carta en 1 de Pedro capítulo 4, los versículos 12 hasta el versículo 19. Dice aquí en el versículo 4: cuando estábamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar por aflicciones. Así sucedió, como bien sabéis. Estas palabras, aflicciones, es la misma palabra que tribulaciones. Como ya hemos dicho anteriormente, la iglesia pasará aflicciones. Todos vamos a pasar por problemas y aflicciones menores. Y estas pruebas tienen el propósito de acercarnos más a Dios. Porque a veces cuando vienen los problemas, las dificultades, muchas veces nos conduce, nos acercamos más a Dios. Porque a veces cuando no tenemos dificultades, cuando no hay problemas, regularmente a veces nos olvidamos de nuestro Dios. Dice aquí en el versículo 5, por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarle de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Bien, aquí viene la palabra el tentador. Aquí no es otro,
sino Satanás. El tentador es el Satanás. En el versículo 18 del capítulo 2, Pablo dijo, pero Satanás nos estorbó. En otras palabras, Pablo estaba diciéndoles a los tesalonicenses, Satanás me lo está haciendo pasar mal. Y me temo que a vosotros también. Porque Satanás había estorbado el ministerio de Pablo. Por eso dice, por eso también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarle de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano. Por eso Pablo envió a Timoteo para vernos en la iglesia, para saber la condición, la situación de la iglesia. Otro propósito de las aflicciones es comprobar la autenticidad de nuestras creencias. Si realmente creemos en Cristo, la aflicción es el fuego que prueba la autenticidad de la moneda de una creencia. Un factor que revelará realmente la autenticidad de la fe es la capacidad para soportar las aflicciones por medio de la fe en Dios. Las pruebas de la vida revelan quiénes son los creyentes verdaderos. Y en el caso de los tesalonicenses, este fue el motivo de su gozo, de su alegría del apóstol Pablo. Por eso Pablo estaba contento, estaba alegre. Y en el versículo 6 dice, pero cuando Timoteo regresó, nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros. Cuando Timoteo fue enviado a Tesalónica para estar pues con los hermanos, el impacto que vio Timoteo, dice, nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor. Esta iglesia tenía fe y amor. Y eso es lo que le impactó a Pablo. Quiere decir que Timoteo le trajo buenas noticias al apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo fue un momento feliz cuando recibió un informe de ellos con buenas noticias. Ellos estaban soportando las aflicciones, las pruebas, las luchas. Ellos seguían fieles al Señor, confiaban en el Señor. En el versículo 7 dice, por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. Pablo les dijo que él claramente también tenía que soportar aflicciones, pero las buenas noticias de ellos era para Pablo un consuelo, un gozo. ¿Por qué? Porque para Pablo pues era un gozo. Porque el trabajo que realizó Pablo, porque Pablo estuvo entre 3 o 4 semanas nada más en Tesalónica, esa es la razón de su gozo, porque la iglesia permanecía fiel en el Señor, fieles en el Señor. Dice en el versículo 8, de modo que ahora hemos vuelto a vivir, sabiendo que estáis firmes en el Señor. Vemos la expresión, hemos vuelto a vivir. Otra versión de las Escrituras dice, ahora sí que vivimos. Esto nos lleva a pensar que, como creyentes, disfrutamos de la vida. Y la expresión, sabiendo que estáis, puede también traducirse, ya que estáis firmes en el Señor. E incluso en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, en medio de las enfermedades, podremos disfrutar de la vida. Aunque ello, estimado hermano y amigo, no es fácil llevarlo a la práctica. Aunque nosotros tengamos problemas o enfrentamos dificultades, esas pruebas van a resultar para nuestro propio bien y podemos estar siempre seguros de ello, a pesar que los tesalonicenses
había sido perseguido, pasaban aflicciones, dificultades, seguían firmes en el Señor. Y ese es el mensaje para nosotros, pues como su pueblo. Si estamos pasando dificultades, si estamos pasando por problemas, debemos permanecer fieles en el Señor Jesús. Dice aquí en el versículo 9, porque a Pablo instó a la iglesia de Tesalonicenses que debe seguir creciendo. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos alegramos a causa de vosotros delante de Dios. La alegría está relacionada con la vida y la aflicción y el dolor están asociados con la muerte. La tristeza o el dolor aumenta la capacidad del corazón para la alegría. Pablo quiso que los tesalonicenses supieran cómo alegrarse. El que es ser cristiano es una hermosa experiencia. Sigue diciendo aquí en el versículo 10, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos nuestro rostro y complementemos lo que falte vuestra fe. El trabajo del apóstol Pablo en Tesalónica fue bruscamente interrumpida. Fue expulsado de la ciudad, aunque él quería regresar para continuar sus actividades de enseñanza. Quería enseñar la palabra de Dios, pero dice aquí en el versículo 11, pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Aquí vemos la intensidad de las oraciones de Pablo por una oportunidad de regresar y visitarles. Pero el apóstol Pablo continuó diciendo lo que dice el versículo 12:3, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, oro y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, a fin de que afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nos llama la atención la frase abundar en amor. Aquí el amor corresponde a la palabra griega ágape. En esta carta, el amor solo se ve en acción. Recordemos la expresión, el trabajo de vuestro amor, del primer capítulo de este libro. No se trata simplemente de cariño, sino de una búsqueda activa del bienestar de otro. El versículo 12 comienza con la expresión a fin de que, porque el amor tiene un propósito, no tiene un fin en sí mismo. El versículo 13 expresa un deseo, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad. El fin deseado del amor de ellos, los unos por los otros, era que desarrollaran un carácter de santidad. Algún día vamos a aparecer ante el Señor y Él va a juzgar nuestras buenas obras. Puede que esta idea le cause temor, pero Él también va a juzgar nuestro carácter como creyentes y determinar el premio que recibiremos. Estimado hermano, ¿qué clase de vida estamos viviendo nosotros? Pablo escribe pues esta carta a la iglesia de Tesalónica y también Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para saber la situación, la condición de la iglesia. Pero vemos también que Timoteo trajo buenas noticias porque esta iglesia seguía firmes en el Señor. Y nosotros, como creyentes, aunque tengamos problemas, dificultades, debemos ser firmes en el Señor porque tenemos la promesa que Dios va delante de nosotros día y de noche. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Seamos despedidos con la bendición apostólica guiados por nuestro pastor.
Y después cantaremos juntos la doxología 435 a la Divina Trinidad. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.